El Frente Amplio interpela a los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche por las contrataciones directas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Durante su intervención, el diputado interpelante Nicolás Viera aseguró que la gestión de Carlos Albizu fue un claro ejemplo de clientelismo político con la contratación de amigos y correligionarios y la compra de dirigentes, al tiempo que aseguró que desde el organismo internacional se intentó montar en Salto una intendencia paralela. Durante su intervención, Viera además presentó más de 50 preguntas a los ministros, lo que derivó en un cuarto intermedio para que ambos puedan brindar la respuesta. La interpelación se presenta compleja para el Partido Nacional, ya que el Partido Colorado y Cabildo Abierto se muestran expectantes y no aseguraron su apoyo a la gestión del dirigente nacionalista. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Aquí estamos con una nueva edición de MBD Noticias. 18 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad en este mediodía que se presenta soleado y despejado. Dice Inumet para esta jornada que pueden haber algunas precipitaciones aisladas en el correr de la tarde. Les contamos, aprovechamos que estamos viendo las cámaras del CGM, que hay algunos cortes y desvíos, información que nos aporta en tiempo real, @IMTránsito, @MBTransporte. Avenida Colombe, entre Rambla, República de Chile y Belsen, está cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. También José Zorrilla, entre Camino Carrasco y Pérez Galdós, estará cortado hasta las 4 por podas, y Villa de Moros, entre Coronel Argerich y Restauración, cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de UTE. En un rato nos vamos a ir al Parlamento a ver qué está pasando allí con la interpelación que por estas horas estaba en cuarto intermedio. Pero tenemos mucha información y estos son nuestros titulares. La Fiscalía solicitó la formalización de la investigación contra el senador Gustavo Penades por delitos de explotación sexual. El abogado Juan Raúl Williman, representante de varias víctimas, aseguró que hay pruebas suficientes para fundamentar la imputación. La Cámara de Senadores comenzó a debatir este martes el proyecto de rendición de cuentas. El oficialismo aseguró que se trata de un buen proyecto, al tiempo que desde la oposición se afirma que no atiende los verdaderos problemas de la gente. Estudiantes agremiados ocuparon las facultades de Ciencias Sociales, de Comunicación e Información y de Psicología en reclamo de mayor presupuesto para la Universidad de la República. Para los estudiantes, las condiciones de trabajo no son justas para nadie. El Ministerio de Ambiente analiza la aplicación de una segunda multa a la empresa UPM2 por el vertido irregular de hidróxido de sodio en una cañada causando mortandad de peces. También hay una investigación por el vertido de soda cáustica. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. La fiscal Alicia Guione solicitó la formalización de la investigación contra el senador Gustavo Penades y el profesor de historia Sebastián Mauvecín por delitos de explotación sexual de menores de edad. En este marco, el abogado Juan Raúl Williman, representante de varias víctimas en la causa, aseguró que existen evidencias suficientes para fundar la imputación contra el legislador. La Fiscalía viene trabajando muy seriamente en la recolección de evidencias y viene recolectando evidencias independientemente de, ya no es una evidencia, es un medio de prueba, las declaraciones anticipadas, porque las declaraciones anticipadas ante el juez de garantía ya son prueba judicial y no evidencia. Pero bueno, separemos los tantos. Tomó estas declaraciones anticipadas, lo cual me parece que estratégicamente es lo correcto, ya tiene prueba judicial que eventualmente podrá trasladar a un juicio oral y público, pero además siguió recolectando evidencias. En este sentido, Williman aseguró que las pericias de los teléfonos celulares son elementos que seguramente coadyuvan a la imputación contra Penades, pero la valoración de los hechos imputados recién se conocerá en la audiencia de formalización. La Fiscalía, cuando presenta el escrito, no presenta un escrito que hace todas esas explicaciones. Esas explicaciones se van a dar de forma oral y en audiencia. Entonces ahí, cuando, como le decía, plantee los hechos
¿no?, que tienen apariencia delictiva y que le atribuye a cada imputado, a partir de esos hechos realiza las calificaciones jurídicas. En cuanto a las participaciones, claramente son distintas, esto ya es sabido, que cumplían roles distintos, y bueno, nosotros también estamos a esa audiencia para ver las calificaciones jurídicas que va a hacer en definitiva la Fiscalía, ¿no? Bueno, y tras la imputación de Fiscalía contra el senador Gustavo Penades, desde el Frente Amplio se criticó la actitud del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y del presidente Luis Lacalle Pou. En tanto, desde filas nacionalistas dijeron estar expectantes ante la sentencia, pero aclararon que el imputado ya no pertenece al Partido Nacional. Yo no soy de pegarle en el piso a los compañeros, no digo a Penades, sino a los compañeros de su sector, así que vamos a esperar con tranquilidad el veredicto y que se termine esta pesadilla. ¿Qué se le dice a la militancia? A la militancia se le dice que en el Partido Nacional no hay lugar para este tipo de cosas. Veremos cómo reacciona frente a eso la jueza, que es la que tiene que tomar la decisión. Conocemos hoy, por trascendido de prensa y por alguna declaración, cuál va a ser la solicitud fiscal. Luego veremos qué hace. Pero nosotros lo miramos simplemente con atención. El senador Penades ya no forma parte del cuerpo, ya no forma parte del Partido Nacional y estamos a la espera de conocer la verdad sobre estos hechos. Por su parte, desde el Frente Amplio, el senador Mario Vergara afirmó que el tema está en el tapete porque involucra a un legislador del oficialismo y criticó las declaraciones de autoridades de gobierno que pudieron entorpecer la investigación. Recordemos que rápidamente el ministro del Interior, el presidente de la República salieron a defender a su amigo y a de alguna manera denigrar las denuncias en este tema. Bueno, eso fue muy inconveniente, es algo que no se debió hacer. La propia fiscal, cuando pide al Parlamento el desafuero del senador Penades, lo pone en negro sobre blanco, de que las declaraciones públicas de los jerarcas de gobierno habían obstaculizado la investigación y las denuncias. Dejamos este tema de lado. Decíamos, hay intensa actividad a nivel parlamentario. Por un lado, la interpelación, también se está empezando a votar la rendición de cuentas, pero hay otras novedades que llegan desde el Palacio Legislativo y allí está uno de nuestros móviles a cargo de Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buen mediodía, bienvenido. Josema, buen mediodía. Gracias. Estamos aquí en el anexo del Palacio Legislativo, en la sala de prensa. Hace minutos nada más acaba de terminar lo que podríamos llamar un acuerdo político, si se quiere, si bien no involucra a dos partidos. ¿Por qué digo esto? Por un lado, Cabildo Abierto y por el otro lado, Un Solo Uruguay, un movimiento que se ha convertido en un actor social ya en este país hace muchos años, que en los últimos meses plasmó muchas de los reclamos y reivindicaciones que tienen en un documento que plantearon a los distintos partidos políticos, sobre la base de la necesidad de industrializar el país, dejar de ser vendedores natos de materias primas y así poder agregar valor a la producción uruguaya. En la conferencia de prensa de hoy, por un lado, Cabildo Abierto manifestó apoyo al planteo de fondo de Un Solo Uruguay. Por ejemplo, el senador Guido Manini Ríos hablaba de la necesidad de crear un Consejo Económico Nacional, una iniciativa que va también por el lado del planteo de Un Solo Uruguay. Manini Ríos decía que eso existe, la posibilidad de crearlo en la Constitución, por lo tanto hay caminos de confluencia. A su vez, Un Solo Uruguay manifiesta apoyo a la campaña, al plebiscito que promueve Cabildo Abierto para recolectar firmas y contra la usura, digamos que así es como se conoce popularmente. Con Héctor Gonzalo Pezzi, que es integrante de Un Solo Uruguay, vamos a valorar entonces cuál es la importancia de este primer apoyo explícito de un partido político al documento del movimiento. Buenos días. Sí, sin duda que la decisión de Cabildo Abierto nos reconforta. Nosotros estamos haciendo un planteo concreto de fortalecimiento de las gestiones de gobierno más allá del partido que toque gobernar. Y en ese sentido, como lo establece la Constitución en el Consejo Nacional de Economía, nosotros entendemos que bien podríamos armar consejos consultivos honorarios en una diversidad de temáticas de común acuerdo, de acuerdo a las prioridades, para que de alguna manera, con las mejores mentes, hay que identificar y hacer comisiones que de alguna manera tengan el tiempo y profundicen para que asesoren a quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de ejecutar.
La idea es fortalecer el Poder Ejecutivo y el Legislativo con comisiones honorarias de expertos. En eso consiste nuestra propuesta. ¿Tipo Gach? Tipo Gach, exactamente. Esa es nuestra propuesta. Este es el primer partido que lo ve bien. Esperemos que los demás también. Esto es sumar y sumar. No hay nada para restar acá. Un Solo Uruguay no pretende ser protagonista de eso, sencillamente sí del armado, ¿tá?, de una estructura que de alguna manera enriquezca, fortalezca las futuras gestiones y trasciendan los gobiernos. De eso se trata la propuesta y esperemos que los demás partidos tengan ese acto de grandeza de uruguayos inteligentes para que de alguna manera las gestiones se terminen enriqueciendo, se terminen fortaleciendo. ¿Hay alguna posibilidad o alguna señal ya de que otro partido político, pensando que se necesita un consenso amplio para que esto pueda prosperar, haya manifestado simpatía por la propuesta? Y bueno, con todos los partidos nos hemos reunido y ninguno pone objeciones. Sencillamente se reservan el poder evaluarlo y tomar posición. En esa espera estamos. En esa espera están. Le pregunto sobre el final, Pesi, el apoyo al plebiscito que promueve Cabildo Abierto. Ustedes decían que ven en el fondo la preocupación de decenas de miles de uruguayos en esta situación sobre endeudamiento y que apoyarán. ¿Todavía no se sabe cómo? Nosotros apoyamos porque entendemos que cuando en una clase de escuela el problema son todos los alumnos, seguramente la responsabilidad es del maestro. O sea, es clarísimo que acá hay un problema de maestro y no de alumnado. Y en ese sentido vemos a un Banco Central que no jugó el papel arbitrario que se necesitaba, se extralimitaron los bancos en dar los créditos al consumo, que hay casi 700.000 personas que ya no son cobrables, y a su vez hay una falta de cultura financiera en la gente que habría que, por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y Cultura, abordar como una preocupación para que no vuelvan a suceder estas cosas que le pegan muy duramente a la familia, a los hijos, a toda una problemática de la membrana social y de la familia que lo vemos con muchísima preocupación. Le agradecemos a Héctor Gonzalo Pesi, entonces integrante de Un Solo Uruguay. Él decía también que cada departamental integrante de este movimiento verá como instrumenta también progresivamente el apoyo a la campaña. Josema, seguimos contigo en los estudios. Muy bien, Fede, muchas gracias allí por tu trabajo. Nosotros nos quedamos en el Parlamento porque la Cámara de Senadores comenzó a debatir este martes el proyecto de rendición de cuentas, como decíamos. En este marco, el senador Rodrigo Blas, presidente de la comisión que analiza el proyecto de rendición, dijo que se trata de un buen proyecto que rinde cuentas de un buen gobierno y que proyecta un Uruguay de crecimiento y de mejoras para los próximos 2 años. Los números son la realidad de la gente, ¿no? Muestran números que marcan un crecimiento, que marca una disminución de la pobreza, que marca la disminución del desempleo, el aumento del empleo, una baja inflación, pese a todo lo que nos ha pasado, y que además proyecta cosas muy interesantes hacia adelante, ¿no? El inicio de un plan de salud mental y adicciones que el Uruguay tenía postergado desde siempre, poder darle respuestas a esos uruguayos y uruguayas que sufren todos los días en su familia o en sí mismos este problema, unas asignaciones importantes para la universidad, la generación de una fuente de ingresos permanente para la Universidad Tecnológica y también una serie de normas diversas que mejoran algunas situaciones que eran inentendibles, como poner al homicidio simple con una pena de 4 años, algo que no tenía gollete en este país. Digo que el precio de la vida humana no tiene precio, pero tan poco castigo por matar a un ser humano sonaba de locos. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, consideró que la actual es una mala rendición que no atiende los problemas reales de la gente y anunció que la oposición presentará un sustitutivo para que el aumento del personal de las Fuerzas Armadas se concentre en los efectivos de menor grado. Es una mala rendición sin mayores sorpresas porque no aparecen recursos significativos para ninguna de las necesidades sociales, ¿verdad? Ni educación, ni salud, ni vivienda, ni ayuda social. Tiene esos 20 millones que se plantean para los temas de salud mental, que nos parece bien, aunque están distribuidos entre muchos organismos sin una estrategia clara. Pero básicamente es una rendición
sin nada novedoso. Y en donde se sigue con la lógica de no volcar recursos para tantas políticas que en muchos casos se han ido deteriorando y que no hay una recomposición, ¿no? Además, Vergara anunció que el Frente Amplio presentará un sustitutivo para que el aumento al personal de las Fuerzas Armadas se concentre en los efectivos de menor grado. El artículo que presentó el gobierno incluye algunos cargos de personal superior que nosotros vamos a plantear un sustitutivo en que el aumento llegue hasta más abajo, ¿verdad? Solamente a los soldados, a la tropa y los equivalentes en las otras armas, lo que permite ampliar un poco ese aumento con el mismo dinero y no a personal superior. En el marco de los reclamos por mayor presupuesto para la Universidad de la República, estudiantes agremiados comenzaron la ocupación de las facultades de Ciencias Sociales, también de Comunicación e Información y de Psicología. El viernes se ocupó la Facultad de Arquitectura. Los estudiantes aseguran que las actuales condiciones de trabajo no son justas para nadie. La realidad es que la rendición de cuentas que tú mencionabas le va a dar un presupuesto mínimo a la UDELAR, un 6% de lo que la misma necesita y pide para poder seguir funcionando en las condiciones que ya funciona actualmente, las cuales ya son realmente tristes. Para ponerles un ejemplo de la Facultad de Psicología, nosotros somos 15.000 estudiantes, tenemos 237 docentes, tenemos 102 funcionarios. Realmente esas condiciones de trabajo no son justas para nadie, la educación no llega de la forma que tiene que hacerlo a la gente, las becas universitarias no alcanzan, en los salones no entramos, las condiciones edilicias no abarcan a la cantidad de estudiantes que vienen a la facultad. Llegamos a esta medida a través de una asamblea estudiantil que se decidió ocupar desde ayer martes a las 12 hasta el miércoles a las 15, donde vamos a tener una asamblea para evaluar el contexto actual y el contexto respecto a cómo va la votación, cómo sucede la rendición de cuentas en el Parlamento. Y ahí decidiremos si seguir ocupando o no. Saludar en esta ocasión también a los compañeros de Ciencias Sociales y Comunicación que están ocupando hoy y a la Facultad de Arquitectura que ocupó el viernes pasado. Cambiamos de tema ahora. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas reconoció a nuestra ciudad como Capital Verde Iberoamericana 2023 por su estrategia Montevideo Más Verde. En este marco, la Intendencia anunció la creación de 30 espacios públicos en áreas donde anteriormente había basurales. Esto se concretará en el plazo de un año. Para postular a este premio, digamos, explicamos cómo surgió nuestra estrategia Montevideo Más Verde mientras íbamos desarrollando el Plan ABC, o sea, un gran componente de atención social, y empezamos a mostrar nuestra estrategia diferenciada a lo largo de la ciudad en limpieza urbana, en fiscalización, en cuidado de los cursos de agua, en nuestras acciones culturales, de deporte, de salud. O sea, el ambiente es mucho más que la recolección de residuos, ¿verdad? Estamos creando una treintena de espacios públicos de diversos tamaños donde antes habían basurales. Y vamos a lanzar los 4 o 6 primeros próximamente, y de acá a un año vamos a tener alrededor de 30 donde habían basurales de diversas dimensiones, pero ya están todos pensados, ya tenemos los lugares elegidos. Vamos a volver al Parlamento. A esta hora, decíamos, se está realizando la interpelación, doble interpelación que comenzó sobre las 10 de la mañana a Bustillo y Arbeleche por parte del Frente Amplio. En este caso, Nicolás Viera es el diputado interpelante. Hay novedades después de un largo cuarto intermedio, y esas novedades las trae Eduardo Delgado en su móvil. Eduardo, buen día, buen mediodía, adelante. Hace apenas 2 minutos se levantó el cuarto intermedio de 1 hora, dispuesto justamente hace 60 minutos atrás, y comienza a tomar la palabra el canciller Francisco Bustillo, quien, como tú informabas, junto a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, son los dos interpelados por el Frente Amplio en cuanto a las contrataciones irregulares en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que derivaron en la renuncia de su expresidente Carlos Albizu. El miembro interpelante, Viera, ratificó, hizo especial
especial hincapié en la obligación tanto de la Cancillería como de Economía de estar al tanto del funcionamiento y de también los gastos que se hicieron en Salto Grande. Por eso consideró aberrante e indignante que desde el gobierno se sostenga que se desconocía lo que allí sucedía. Si les parece, escuchamos parte de la argumentación del diputado. Esto quiere decir que la delegación uruguaya en CTM está obligada por el marco jurídico nacional a remitir todo lo actuado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores diga que desconoce lo que pasa en la delegación uruguaya en CTM es realmente aberrante e irresponsable. Y nos parece que es el Ministerio de Economía y Finanzas el organismo, el ministerio responsable del inciso presupuestal que debe hacerse cargo del contralor de esos recursos y de saber el destino, hacia dónde van, en qué se invierte, en qué se gasta. Y en ese sentido tendremos preguntas específicas para la señora ministra. De ninguna manera. Y eso lo dio cuenta ahora en los pasillos, Leo Saco además de otros periodistas. Agregar, Josema, que Viera también se refirió a la necesidad de mayores controles en Salto Grande. En ese sentido mencionó que una de las dificultades que se dio fue la falta de presencia de un delegado del Frente Amplio en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, como ocurrió con la oposición en gobiernos pasados. También señaló el apoyo que le brindó el presidente Lacalle Pou a Albizu, quien, según Viera, intentó llegar a la Intendencia de Montevideo no mediante las urnas, sino durante su gestión en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Si les parece, escuchamos parte ahora de las respuestas que comenzó a dar el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Investigaciones administrativas que se llevaron adelante y que inmediatamente coordinadas fueron enviadas por quien habla a la justicia. Y en ese ámbito se encuentran ahora ambas investigaciones, hoy, insisto, en el ámbito de la justicia. Respecto a China, no sé qué se le cuestiona, cuál es la responsabilidad de intentar y seguir intentando avanzar en la relación con China. Por de pronto podemos ir a dar cuenta que culminamos, como ya entre todos conocemos, un estudio de factibilidad conjunto, a diferencia de que hizo en su momento el partido del gobierno del Frente Amplio, que fue simplemente un estudio de parte del gobierno nacional, pero no fue un estudio conjunto. Bien, hasta allí entonces parte de las primeras respuestas que comenzó a dar el canciller Francisco Bustillo en el marco de esta interpelación que, como decíamos, está a cargo de Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio, que realizó más de 50 preguntas a ambos titulares de diferentes carteras. Como decíamos, Relaciones Exteriores y también Economía. Vamos a tener más adelante un resumen en nuestra edición central de la hora 19. Le agradecemos a Eduardo Delgado y a su equipo por el trabajo allí en el Parlamento. Nosotros ahora les contamos que el Ministerio de Ambiente analiza la aplicación de una segunda multa a la empresa UPM2 por el vertido irregular de hidróxido de sodio en una cañada causando mortandad de peces. Esto se suma a la situación generada en Río Negro con el vertido de soda cáustica. En declaraciones al semanario Centro de Paso de los Toros, el subsecretario Gerardo Amarilla confirmó la investigación por el vertido de soda cáustica que, según informó el portal Sudestada, aniquiló toda la vida vegetal y animal del terreno y un arroyo que desemboca en el Río Negro. Pero hay un procedimiento allí que está, digamos, encaminado, si bien no está firme todavía la sanción. Se le dio vista a la empresa presentó descargos y eso ahora está en la órbita de jurídica para resolver los descargos y culminar el proceso con respecto a lo que el Ministerio va a determinar. La multa todavía no está firme, no podemos hablar de que se ha multado, no está firme la multa ni está cobrada, pero hay un proceso que va dirigido a sancionar a la empresa por la diferencia de esos valores. Por otro lado, Amarilla reveló la existencia de otro proceso de sanción contra la empresa finlandesa. Se dio no en el Río Negro, sino en una cañada al lado de la planta, que allí hay otro trámite, hay otro expediente que ya está iniciado, del cual los técnicos del Ministerio ya estuvieron en la zona,
haciendo contrataciones, y allí también hay otro procedimiento, un segundo expediente, digamos, que por ahora está en la etapa de determinar la cuantía del daño y el monto de una posible sanción, pero ya esto es un trámite más importante que todavía no está en la etapa, digamos, de que se pueda informar sobre el asunto. Es momento ahora de hacer una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de la edición Mediodía de MBD Noticias. En la temperatura a esta hora en Montevideo, segundo bloque de MBD Noticias edición Mediodía. Les contamos ahora que las exportaciones de septiembre cayeron 9% en comparación con el mismo mes de 2022 y 18% si se analiza la variación interanual. De esta forma se acumulan 13 meses continuos de las ventas al exterior, con la carne, la soja y los productos lácteos liderando la merma. El último informe del Instituto Uruguay 21 establece que las solicitudes de exportación sumaron $938 millones en septiembre, un 9% menos que en el mismo mes del año pasado. Esto se produce por una menor colocación de soja, carne bovina, lácteos y celulosa, y pese al incremento en las ventas de madera, arroz y ganado en pie, entre otros productos. En el acumulado interanual enero-septiembre 2023, las exportaciones alcanzaron los $8.519 millones, 18% menos que durante el mismo periodo de 2022. Nuevamente, la carne y la soja explican el fenómeno acumulado, potenciado en septiembre por la menor venta de celulosa. La menor colocación de soja, carne y celulosa en este periodo se explica también por la baja de las exportaciones a China, que ocupó el segundo lugar como destino de las exportaciones uruguayas. En este sentido, el Instituto Uruguay 21 precisó que Brasil fue el principal destino de las exportaciones uruguayas cada mes de 2023, comprando $1.551 millones, 20% más que entre enero y septiembre de 2022. China quedó segunda con 44% menos de compras y Estados Unidos tercero con un 4% de incremento. Cambiamos de tema ahora. El presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM, Daniel Garín, dijo en la primera edición de MBD Noticias esta mañana que el comodato a 30 años sin costo ofrecido por la Intendencia de Montevideo de los terrenos del centro logístico busca cubrir la situación de los predios y dar tranquilidad a los productores que están operando en el lugar y también a los que vendrán. Son concesiones de uso a 25 años, o sea, quien se instala en la UAM no está comprando el terreno, está comprando la capacidad de uso durante 25 años del espacio que contrata. Nosotros, que representamos a la Intendencia, hemos estado continuamente insistiendo en el concepto y incluso ha sido aceptado por buena parte del directorio, de que el comodato sería una solución para darle estabilidad a las empresas. El comodato que ofrece la Intendencia son a 30 años sin costo. Estamos hablando de contratos de concesiones de uso a 25, o sea que firmándose el comodato, todas las empresas que hoy están instaladas tendrían la seguridad de un vínculo seguro que tiene la UAM con los terrenos. Hablando en plata, si se firma eso, no hay preocupación justamente para los productores en este caso. Desde el punto de vista de ¿Se termina el asunto? Sí, desde el punto de vista de quienes están hoy ya instalados, sería una tranquilidad absoluta, una seguridad absoluta, una certeza absoluta. Pero también nos parece bien importante de que si eso se resolviera, indudablemente en un emprendimiento que todavía tiene que crecer y desarrollarse, es también aportar certeza y entusiasmo a quienes tienen que llegar. En ese marco, Garín señaló que la Intendencia de Montevideo fijó una cláusula en el comodato de que si cambia el actual sistema de gobernanza en la UAM, los terrenos volverán a manos de la comuna capitalina. Hasta acá llegamos con la edición Mediodía de MBD Noticias. La información vuelve a la pantalla de TV Ciudad a la hora 19 con nuestra edición central y nosotros los esperamos mañana a las 8 con la primera edición. Que pasen bien.